Listo. Entonces regresamos al estudio. Entonces, para cualquier pareja que se vea de esta forma, resulta que va a estar relacionado con cero, ¿no? Sí, Y entonces ya tienes tu primera partición. Van a ser los n's, bueno, va a ser la pareja tal que la clase del cero va a ser la clase de todos los múltiplos de 4, incluyendo el cero, ¿no? El cero también está en esta clase. Luego, ¿qué pasa si tomas n igual a 1? Con esto ya nos podemos dar una idea. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando lleguemos a n igual a 4? pues bueno, se va a hacer todo cero, tal cual. Exacto, ¿no? Ajá, Sería igual que esta clase. Entonces, a lo más sí, podremos llegar a n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3 y n igual a 4. ajá, Y sí, sí, entonces ya sí. descubrimos cómo sería esta clase. Ahora había que preguntarnos cómo sería la clase del 1. Ujú, sí, Es decir, que habría que buscar los números tal que si les restas 1 es múltiplo de 4. ajá, ¿Y sí, cuáles tal serían? cual. O sea, para que dé 4, o sea, primero para que dé 4, pues sería esta 5 y menos 5 tal cual. 5 menos 5, 4, 7 más 9, menos 9, y así te puedes ir, ¿no? Ajá, Serían los 4 Z, 4N, más 1, N, ¿no? ajá, exactamente. Y entonces ahí ya tienes tu segunda clase. Ya después construyes tu tercera clase y tu tercera clase, y cuando llegues a la del 4 ya van a estar todas cubiertas porque va a ser igual a la del cero. Cuando llegues a n igual a 5, la sorpresa va a ser igual a la del 1. Sí, se va a repetir, ajá. Y también la del 6, el Igual 7 que y L, así se. cuando llegues a n igual a 6, es la del 2, y así te vas. Y entonces ahí ya estás construyendo todas las clases. Estas cosas tienen un nombre específico, pero no lo vamos a ver. Pero tienen un nombre específico y de hecho son súper útiles para toda la parte algebraica de las mates. Entonces, pues si les digo el nombre lo pueden buscar y ya no está chido. Pero sí, esa es la idea para construir las clases de equivalencia. Ah, ok, y de ahí ya hacemos las particiones, tal cual. Exactamente, ¿no? Y pues habrá que probar, bueno, como ya que pruebas que sí es de equivalencia, entonces cuando saques las particiones, pues automáticamente, bueno, cuando saques estos conjuntos ya sabrás que eh, será partición. Y sí, es -3, perdón. Y aquí es -7. No, no es -7, es menos... Esto siempre se me complica. A ver, ajá, va a ser -1. -1 va a funcionar. Luego va a funcionar, ahí se va a funcionar -5. No, sí, claro, porque cuando le restas, sí, entonces aquí es -7, sí era -7. ¿Se acuerdan que como le está restando, entonces va a ser -3 -1 y ya nos va a dar -4 y eso sí va a ser múltiplo de 4 y va a jalar. Sí, primero tienen que probar que es relación de equivalencia. No, justamente, Ricardo, vamos a ocupar el teorema que vimos al final, que toda relación de equivalencia induce una partición, y ese ya te asegura que al tener una relación de equivalencia y al construir una partición, sí va a ser, bueno, al construir estos conjuntos, sí te van a formar una partición. O sea, te dice que las clases de equivalencia de tu relación van a ser una partición. Eso es lo que te dice el teorema. Entonces, aplicando ese teorema, ya te va a asegurar que estas clases de equivalencia que estás definiendo sí van a ser una partición del conjunto. Ya en caso de que no lo quieran ocupar, pues van a tener que probar que es una partición. Entonces, lo que nos recomiendas de que, o sea, demostremos que es una relación de equivalencia y de ahí
ya veamos, o sea, hagamos esto que tú ahorita nos enseñaste y ya después de ahí justificar que es una partición, o me hice bolas, perdón. Sí, lo primero que vemos que es relación de equivalencia, y ya que tenemos una relación de equivalencia, Ajá. construyes las clases de equivalencia y ya que tienes las clases de equivalencia, aplicas el teorema. Ah, ok, sí, ya me quedó claro. Muchas gracias, Lalo. De nada. Sí, sí les puedo decir ya después cómo se llaman esas cosas. De hecho, creo que les puedo pasar un capítulo de mis notas de teoría de números, que es donde explico, bueno, se ve completamente toda esa parte. ¿Alguien tiene más dudas del 6? No, Lalo. ¿No? ¿Los demás? Bueno, creo que ya no hay dudas del 6. Entonces vamos al 10B. Ay, el 10B dice... Ah, ¿cuál es la duda en el 10D? Digo, 10B. ¿La función? Sí, la función tal cual. Sí. Ujú. F de n igual a menos 1 a la n por la función parte entera de n sobre 2. Entonces, ¿conocen qué es la función parte entera? Sí. Y la habíamos visto con esta Sí. Karina, sí. Ajá. Entonces, es literal estar aplicando la función parte entera a esto. Si nosotros tomamos, como va de los naturales a los enteros, pues el primer número que podemos checar es el 0, ¿no? Entonces, a ver, el 0 bajo f, ¿a quién voy a dar? Va a ser menos 1 a la 0, que eso es 1, por la Ajá. parte entera de 0, que es 0. Cero. Entonces sería cero. Exactamente, ¿no? El 1, ¿a quién va a ir a dar bajo f? Va a ser menos 1 a la 1, que es Por menos uno. 1, por 1, ¿no? Que es, bueno, va a ser 1 sobre 2. Ujú. Ah, espérate, es que está interesante, porque creo que no tiene que funcionar con parte entera, tiene que ser con función techo. Mm, Porque con ok. función techo te vas al entero siguiente y con parte entera te vas al anterior. Entonces, en este caso, te irías al 0 otra vez. Pero la función techo, digamos, los corchetes que lo cierran no estarían como a la mitad. No, solo estarían arriba. O sea, Ajá, sí, sí, por pero eso estoy decía. viendo que justo con función parte entera no va a funcionar. Porque entonces este te lo va a volver a mandar al 0. Porque va a ser, la parte entera de un medio va a ser 0. Pero pues sí funcionaría y ya no sería inyectiva, entonces ya no sería biyectiva, ¿no? Exactamente. Entonces, Y ya vamos a acabó. tomar la función techo. Que la función techo te dice únicamente mándala al entero siguiente. Pero para uno sería un medio por menos uno a la uno, eso es uno, ¿no? Sería menos un medio. ¿Si nos lo manda a cero o nos lo manda a menos uno? Es que no metes el menos 1 a la parte entera. O sea, la parte entera solo está englobando al n sobre 2. Ujú. Entonces, Ah, al ok. englobar solo al Ah, sí, n es menos cierto, 2, sí, sí, sí. entonces yo les recomiendo que lo hagan con la parte, bueno, la función techo, porque de hecho esta función les va a servir después en la misma tarea. Entonces, con función techo, esto sería menos 1 por la función techo de un medio, que sería 1. Entonces aquí tendríamos el menos 1. Cuando hagamos 2, ¿qué va a pasar? Va a ser menos 1 al cuadrado, que va a ser 1, y la función parte entera de 2 sobre 2, que es 1. Bueno, más bien sería la función techo. Entonces,
pues la función techo de 1 va a ser 1. Y entonces aquí te va a dar 1. Si lo hacemos con 3, ¿qué va a pasar? Va a ser menos 1 por 3 medios, que eso es 1.5, que con función techo se va a 2. Y ya se imaginan qué va a estar pasando, ¿no? Oye, ¿por qué no funcionaba con la otra? Porque cuando estás tomando en los casos impares, te los va a mandar al ínfimo. Bueno, Sí. al entero anterior al fraccionario. Y entonces aquí el 0 iría al 0 y el 1 también iría al 0. Sí. O tendría que estar el del -1, tendría que estar dentro también de la función para que no hubiera problema, ¿no? Exactamente. Ok, gracias. De nada, entonces sí ocupen la función techo. Pero de esta forma se comporta la función. ¿Sí queda claro? Sí. Sí, sí. Igual al ratito le digo a Karina para que corrija el archivo. ¿Y qué más pide? Solo Pero pide es demostrar que sea que es biyectiva, ¿no? inyectiva. Entonces tienen que ver qué es inyectiva y qué es sobre, ¿no? Sí. Entonces ahí es pues pura definición. Y para la sobreyectividad o ver qué es sobre o subtrayectiva, les recomiendo hacerlo por casos, porque acuérdense que para hacer sobre tienen que ver que para todo elemento de Z existe un elemento en los naturales tal que f de ese elemento es el elemento en Z, ¿no? Entonces lo que les recomiendo cuando se tomen el elemento en Z, tomen 3 casos, cuando es negativo, cuando es positivo y cuando es cero. ¿En cuál hay que tomar esos casos? Cuando quieren ver qué es sobre. Ok, Tienes que pero tomar para, en para Z. todas las funciones que vengan. No, para esta en específico. Ah, ok, vale. Z menor que cero o Z igual a cero. Ya que se tienen que tomar uno en Z, pues si lo hacen de esta forma va a ser más fácil. No dije que, no di el hint para probar que es inyectiva, pero pues literal tomas, bueno, la definición oficial de inyectividad, la de veras es que si X es distinto de Y, entonces f de X es distinto de f de Y, pero ver esto es más complicado, entonces se ocupa la contrapositividad que te dice que si f de X igual a f de Y, entonces X es igual a Y. Entonces basta con que te tomes dos elementos en las imágenes y veas que son iguales. Y en el 14, a ver. Exacto, ¿no? O sea, ahí está el hint, básicamente. Oye, Lalo, una duda rápida en el 14. Nada más tenemos que, digamos, proponer una función y demostrar que es biyectiva o tenemos que hacer un Exactamente. proceso para ver cómo la formulamos. No, o sea, tienes que proponer una función y decir esta función es biyectiva y pruebas que es biyectiva y si es biyectiva, pues ya tienes que son de la misma terminalidad, ¿no? Ajá. Ok, ok. Y Ernesto, esa es una respuesta que no te puedo dar. Ocupen intuición. Y si te salió con... Es que, a ver, con mayor... Pero es que la de mayor entero es justo la función de hecho que estamos ocupando.
O sea, la mayor entero es igual que la función techo. Y la que estaba puesta era la de parte entera. Entonces son distintas. Entonces, parte entera y mayor entero es diferente. Sí, porque la parte entera te lo suelen mandar al, al entero menor o igual. Y la función techo lo que hace es, o la función mayor entero es que te la manda al entero próximo. Claro, sí puedes ocupar funciones de RNR si las necesitas. Entonces ya quedó claro qué hay que hacer. Sí. Lalo, Aquí estoy. cuando te piden que hagas las funciones que son las de que son subproyectivas y su composición no lo es y no sé qué, podemos utilizar la función inversa de, o sea, podemos utilizar una función y su inversa para como ejemplos. Tienen Depende. que ser forzosamente de, o sea, si por ejemplo te piden dos funciones f de a, Espérame, b y espérame, g espérame, de, espérame. Es que voy por orden. ¿Qué problema es ese? perdón, el ¿El 12? 13, el 13. Ok. Lo apuntamos aquí arriba. Y voy. Ahorita le respondo. Pero no Ok, creo sí. que te funcione tu argumento. La pregunta es, Ana, ¿ya quedó claro? ¿Que fue quien me preguntó? Creo que se salió de la reunión luego. O sea, creo que la sacó. Ups. Entonces, esperemos que haya quedado claro. Eh, a ver, para el 15, sí, FSOTA. Para el 15 es ¿cuál es la duda con el 15? Yo. Sí, bueno, la verdad es que aún no sé muy bien cómo empezar. Es decir, tenemos dichos conjuntos, pero tengo que hacer una función biyectiva de. Bueno, tenemos tres conjuntos. Tengo que hacer una función biyectiva de A a B, de A a C, y bueno, así entre uno con otro. ¿O es que no lo entiendo? Sí, una de AB, una de AC, una de BC y una... Y ya. Vale, vale. Es que no sé muy bien cómo empezar a construir la biyección. ¿Cuál de las tres? Pues cualquiera, creo. Pero La más fácil mm, que puedes dar es la de... Bueno, no es tan fácil. Ya, puedes tomarte un conjunto auxiliar, que son los naturales. Y entonces biyectar de los naturales a esos tres conjuntos y luego hacer la composición. Entonces, por ejemplo, tomas de los naturales al conjunto definido en A. Luego puedes tomar de los naturales al conjunto B. Y entonces, ¿qué puedes ocupar? Una composición, ¿no? Que sea Pero biyectiva. composición con quién. ¿Cómo? ¿Cómo? Pero composición con quién. Ah, ay, Porque ahí está el truco. La sí, sí, sí. composición no es trivial. La Sí, inversa, ¿no? exactamente, no hay que componer con la inversa. ¿La inversa de quién? Pues como es biyectiva, sabemos que existe la inversa. Entonces va a existir una función que va a ir de B a N.
Y entonces ya compones, esta no sé, llámale H con esta que le llamas F, y entonces H compuesta con F te va a dar la función que va de B a A. Entonces ya estarás y como la composición de biyectivas es biyectiva, ya estarás, esta va a ser tu función que quieres, que te va a mostrar que A y B tienen la misma cardinalidad. ¡Qué loco! Oh, vaya, qué trucazo. ¿Puedo repetir eso, porfa? No. O sea, es que el trucazo vino de que yo creí que había que biyectar a los naturales con todos. Y dije, no, está fácil. Pero, o sea, el truco está en tomarse el conjunto auxiliar de los naturales. Y entonces ya biyectar los naturales, los enteros al cuadrado, a los pares, a los enteros múltiplos de 3, pues va a estar fácil, ¿no? Entonces, tienes la ventaja de que en las situaciones que tienes que probar que todas esas funciones que estás construyendo son biyectivas, porque si no, no va a tener sentido. Entonces, por ejemplo, ¿cómo darías la primera función? La de los naturales a A. F de n es igual a n al cuadrado. Pues sí, ¿no? Lo mandas directamente al cuadrado. Y estamos usando por los naturales porque ya demostramos que tienen la misma cardinalidad que los enteros, ¿no? No, le estamos ocupando, no, estoy ocupando los naturales. Bueno, es que, claro, es que todos mis conjuntos están en Z, entonces solo biyecten de Z a, pero X al cuadrado. Aquí van a tener que restringir. Aquí está más complicado porque de n es más fácil. Ya, para el caso de 1 van a tener que mandar de Z a n y de n a esta, porque si no la función x cuadrada no es biyectiva. Ahí podríamos usar la función del ejercicio anterior, ¿no? Ajá, la inversa, ¿no? Y entonces saben que la inversa también es biyectiva y solo tendrán que probar que esta función va a ser biyectiva. Sí puedes ocupar una restricción, pero entonces ya no estarías dando una biyección entre los dos conjuntos iniciales. A menos de que exista una biyección previa entre los dos conjuntos iniciales y el que quieres restringir, como en este caso, de Z a los naturales. Entonces, de Z a los naturales restringo, en los naturales esta función sí es biyectiva, porque va de los naturales a los naturales. O sea, se van a dar cuenta que este conjunto va a tener únicamente del cero, van a ser los números naturales, o va a ser su conjunto de los números naturales más bien. Y entonces ya con esa biyección tienen la biyección que va de Z a sus enteros al cuadrado. Ya que tienen eso, construyen la que va de Z a B. Que de hecho o sea, pueden seguir haciendo lo mismo, ¿no? Tomar de Z, mando a los naturales y de los naturales hago la biyección. Sí, con la inversa de la que te manda los naturales a los naturales. Y de hecho ya la función que te va a mandar de los naturales a los pares es muy fácil, ¿no? Mandas los pares a los pares y los impares a los pares negativos y ya. Y entonces ahí ya tienes dos composiciones, la composición que va de Z a X cuadrada y la composición que va de Z a los pares. Y entonces componer esas dos composiciones te va a resultar la función biyectiva que va a ir bueno, compones con la inversa de alguna de las dos y te va a dar la que va a ir de los cuadrados a los
enteros pares. ¿Sí queda claro? O sea, es estar jugando con funciones biyectivas y estar ocupando composiciones. O sea, ese es el hint que les puedo dar. Así a ojo. Porque si sacar una función directa que vaya de los enteros al cuadrado a los enteros pares va a estar cañoncísimo. O sea, y de hecho el hint que les dice es la biyección anterior. O sea, estar ocupando biyecciones entre los enteros y los naturales. Porque crear las biyecciones de los naturales a esos tres conjuntos es muchísimo más fácil. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí. Todavía no sé si sí les va a dar Karina o no. Bueno, esta semana no sé porque está enferma, pero todavía no estoy seguro. O sea, ya si ella no da como sesión de dudas, pues podemos tomar también el viernes para sesión de dudas. A ver, ahora el 4. ¿Cuál es la duda con el 4? En el 4 el hint es que todas construyenlas. O sea, construyenlas de esa forma. Así como estuvimos construyendo relaciones pidiendo que fueran de equivalencia o que fueran antisimétricas y ese tipo de cositas, literal, den un conjunto como tal, no den un conjunto así súper grande como los naturales y digan, no, pues tomando los naturales y esta relación de que pasa tal cosa, esa va a cumplir las propiedades, porque tienen que probarlas. Lo más simple es que construyan los ejemplos que necesitan. Lalo, para que sea transitiva por la definición A, B y C, o sea, no puede pasar que relaciones un elemento consigo mismo, a ver, es que, ¿cómo lo digo? Que tengas la pareja de identidad. O sea, digamos que tengo la pareja 1, 2 y 2, 1, y ya con eso pues es simétrica. Y también me Ajá. piden que sea transitiva. Si tengo ahí la pareja 1, 1, ¿ya la cuenta como transitiva? O sea, si tienes a la 1, 2, a la 2, 1 y a la 1, 1 únicamente, esto ya es simétrico y es transitivo, ¿no? Pero no sería reflexiva. Si tu conjunto es el 1, 2, que es el subconjunto mínimo que tienes que tener para construir esta, ya no sería reflexivo. Ok. Si quieres una que solo sea simétrica, pues le borras este. Si quieres una que solo sea transitiva, pues puedes poner, no sé, el 1, 2, el 2, 3 y el 1, 3. Y esta nada más es transitiva. O sea, construyen los conjuntos. Literal, construyen los conjuntos buscando las propiedades que quieren. Pero entonces, no es necesario que encontremos, por ejemplo, bueno, o sea, ¿no solo necesitamos dar ejemplos? Sí, sí, sí. O sea, esto es una relación, ¿no? Porque este es un subconjunto de quién? De A cruz A con A igual al 1, 2, 3. ¿No? La definición que les di de relación es un subconjunto del producto cartesiano. Entonces, pues la relación es esta, ¿no? Porque sí es un subconjunto del producto cartesiano de A con A. Ok. Ahora sí, la 4, no es cierto, la 13. ¿Quién me iba a preguntar de la 13? Ah, la 13. A ver, creo que fui yo. Espérame. Ah, sí,
Ok, te piden que muestres dos funciones f y g. Y bueno, mi duda es, el por mostrar se refiere a que lo único que tenemos que hacer es poner las funciones y demostrar que se cumplen las propiedades, ¿no? Ajá, si te dice dos funciones, tal que una es supra y la composición no lo es, pues tienes que dar las funciones, probar que una es suprayectiva y probar que la composición no es suprayectiva. Ok, entonces, ¿podemos utilizar una función y su inversa como funciones distintas o tienen que ser forzosamente dos funciones distintas en todo? O sea, podemos tomar la función, una función y su función inversa y decir que son dos funciones distintas o tenemos que tomar dos Aquí el funciones problema iguales que tienes es cuando existe la función inversa. cuando es su proyectiva. No es cierto. Entonces, no sé. O sea, yo había leído que para probar su proyectividad necesitas utilizar la inversa, pero es todo. No sé. Tienes que f de x igual a x cuadrada con que va de los enteros a los naturales. Es suprayectiva, pero no es, no tiene inversa. Así Cuando tal solo como hay se dos. defina, No, pues te digo, no sé cuándo se puede, o sea, yo creí que se podía obtener esa función si es invertible, o sea, si es su proyectiva, pero pues me acabas de decir que no, entonces no sé. tiene que cumplir que sea biyectiva, forzosamente. Ah, ok, pero Ojo, no sé si los dijo Karina, pero si tienes una función inyectiva, vas a tener una inversa por la izquierda. ¿biyectiva? Inyectiva. Vas a tener Inyectiva. inversa únicamente por la izquierda. O sea que solo si la compones por la izquierda va a ser, te va a regresar la identidad. Si la compones por la derecha, no. Siempre que sea Ok, inyectiva. ok. Sí lo Ahora, entiendo. la situación de que cuando sea sobre vas a tener una inversa por la derecha, se da y no se da, depende de tu sistema axiomático lógico, ya que eso no lo puedes definir a menos de que tengas los axiomas de Zermelo-Fraenkel y tu axioma de elección. Entonces, nada más hay que tener ojo con eso. O sea, tienes que si es inyectiva vas a tener inversa por la izquierda. En teoría vas a tener que si es sobre, vas a tener que tiene una inversa por la derecha. Y pues cuando es inyectiva y sobre, que es que sea biyectiva, vas a tener la inversa de ambos lados. Esto va a ser igual a f, bueno, f al menos 1 compuesta con f, y esto va a ser igual a la identidad. Entonces, que tengas sobreyectividad o inyectividad, solo te va a dar alguna de las dos inversas. Bueno, la que sí siempre puedes asegurar es esta de acá. Esta hace falta muchísima teoría para ver que sí pasa, pero se puede encontrar. Pero solo va a funcionar, como les digo, de un lado. Del otro lado, componerla del otro lado no te va a funcionar. Y sí pueden ocupar funciones de cálculo. Solo tienen que decir bien quiénes son sus conjuntos, qué función están dando y que cumplan. Entonces, ¿sí queda claro? Entonces, justamente el hecho de que tengas una función sobre te va a poder asegurar, entre comillas, que tienes una función inversa por la derecha, no más. Que tengas una inyectiva te va a poder asegurar que tienes una inversa por la izquierda. Esa sí te la puedes asegurar, esa la puedes probar tú únicamente desde los axiomas de Zermelo-Fraenkel, sin axioma de elección. La otra es la que no puedes probar sin axioma de elección.
Y a la biyectiva, cuando se cumple que es biyectiva, ya es cuando tienes la inversa de ambos lados, o sea, la inversa de a de veras. Cardinalidad para construirlos. Pues sí, o sea, puedes agarrarte dos conjuntos que sepas que tienen la misma cardinalidad y a partir de ahí dar una función que te dé la biyectividad entre ambas, supongo. No sé si eso es lo que quieres hacer. Entonces, ¿sí quedó clara esta parte? O sea, Sí. ahí el truco para esas es ocupan funciones muy simples, o sea, no se vayan a funciones como raíz de e a la x, porque no les van a servir, se van a complicar demasiado. Entonces traten de ocupar las funciones más simples posibles, que sepan que son inyectivas, ¿no? O sea, algo que pueden hacer es graficarlas, y no sé si les enseñaron alguna vez el hint, iba a decir en la primaria, pero no se enseña en la primaria, eh, no sé, en la secundaria, en la prepa, que si tú graficabas tu función, para ver que era inyectiva, no sé, tenías esto aquí, ¿no? Tenías que fijarte que tú pasaras, siempre que pasaras una línea paralela al eje X, solo tocar en un punto, ¿no? Entonces, como con esa idea puedes encontrar cuáles son inyectivas y para sobre no hay un método como tal. O sea, para sobre lo que se hace es como que aplastas todo tu eje X al eje Y te fijas que sí cubre todo el eje X, ¿no? Eso es lo que quiere decir que sea sobre. O sea, que cuando hablas de que es sobre, es que a todos los elementos de tu eje X les vas a poder asociar una preimagen, ¿no? A este de aquí vas a poder asociar este, que su preimagen es este de aquí. Para este de acá, les vas a poder asociar este de acá, que su preimagen va a quedar por acá. Entonces, ocupan funciones muy simples. Por ejemplo, una que sea inyectiva, también funciona hacerla con ovalitos. O sea, bueno, obviamente, no sé, dando conjuntos finitos. Si yo les digo, o sea, pueden construir su función usando conjuntos finitos, así como mi conjunto A es igual al que tiene, no sé, al 1, 2, 3, 4, y mi conjunto B tiene al A, B, C, y mi conjunto C tiene al alfa, beta, gamma. Y ya tú das la función como tal, de cómo va a ir de A a B, cómo va a ir de B a C, y cuál va a ser tu composición. Y puedes dar de esa forma ejemplos de esto. Si no quieres darlos así, te puedes ir a, no lo más complicado, pero, o sea, como si quieres hacerlo ya un poco más formal, puedes dar otro tipo de funciones, ¿no? Funciones que conocemos de cálculo. Por ejemplo, ¿quién me dice la función inyectiva más fácil que tenemos? F de X igual a X. La ¿La identidad, ¿no? identidad? La identidad siempre va a ser inyectiva y biyectiva. Y entonces te pide una función tal que F sea inyectiva, pero que la composición con G ya no lo sea. ¿Qué pasa cuando tú compones la identidad, ya sea por la derecha o por la izquierda? No le haces nada. Exacto, en teoría no le hace nada, ¿no? A tu composición, bueno, a tu función G. Entonces, si tú tomas a F como la identidad, ¿qué bastará con dar? Con una función G que ya no sea sobre, ¿no? Para que la composición ya no, bueno, más bien que G sea una función que no es inyectiva, para que tu composición ya no sea inyectiva. Tengo ¿Sí? una ¿Estás de duda. acuerdo? Si pide que la primer función, que F sea inyectiva, ¿eso no excluye que también pueda ser sobreyectiva? No excluye nada de eso. Ok. O sea, si te pide que sea inyectiva, puede ser bueno, puede ser biyectiva o puede que solo sea inyectiva. Entonces, por ejemplo, no sé, para el 1 yo les puedo decir, pues tomemos la identidad que va a ir de los enteros a los enteros, por decir algo. Los enteros, estoy haciendo cochinadas, pero quiero borrar. De los enteros
a los enteros, ¿no? Esa es biyectiva. Por lo tanto, es inyectiva. Ya voy. Y para esta va a ser F. Y G voy a decir, pues tomemos G de X, que va a ir de los enteros en los enteros, tal que F de X es igual a X cuarta, por decir algo. Habrá que probar que X cuarta no es inyectiva en los enteros. Y entonces, ¿qué va a pasar? Si yo hago F compuesta con G, esto va a ser G aplicada a la identidad, que esto va a ser igual a G de X, ¿no? Y oh, sorpresa, F es biyectiva, por lo tanto es inyectiva, pero mi composición es igual a G de X y esto ya no es inyectivo. Y ahí estaría un ejemplo de la... Entonces váyanse a las funciones más simples que conocen, la identidad, X al cuadrado, X al cubo es biyectiva, 1 sobre X. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí. 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 No se vayan. Espera, Lalo. Pero no me voy todavía. Sí, perdón.